Señor, te rogamos que hables a nuestra vida el día de hoy, Señor. Todos nosotros necesitamos escuchar tu palabra. Venimos aquí a escucharte a ti, Señor. Venimos a buscarte, Señor. Y tu palabra dice, Señor, que te busquemos mientras estás cercano, Señor. Que cuando nosotros nos acercamos a ti, Señor, tú nos recibes, Padre Santo. Venimos el día de hoy, todos nosotros, Señor, delante de ti, pidiéndote, Señor, que el día de hoy hables a nuestros corazones. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, te damos gracias, amén y amén. ¿Ok? Ok, chicos, vamos a comenzar entonces. ¿Cómo tener una relación más cercana con Dios? Esa es la pregunta. Y le voy a decir algo, la respuesta es muy fácil. O sea, la respuesta es muy fácil. Lo complicado es hacerlo. Y muchas veces cuando las cosas son fáciles, son tan fáciles que nos cuesta hacerlo. No sé si ustedes entienden a lo que me refiero. Por ejemplo, eh, ¿cuántos de ustedes cuando se levantan se les olvida tender la cama? ¿No? O muchas veces cuando de repente ya ha sido creado de que me levanto y tiendo la cama, lo primero que hago en la mañana, pues te entiendo, ¿verdad? Pero fíjate que yo voy a trabajar y cuando voy camino al trabajo, me levanto, yo, ching, ya es tarde, vámonos. Y ya digo, no, ya cuando regrese del trabajo. Pero son cosas tan sencillas, bájale tantito el volumen, son cosas tan sencillas que muchas veces por ser tan sencillas nos cuestan un montón de trabajo. Entonces vamos a ver estas cosas de las que nos van a ayudarnos a acercar un poquito más al Señor. Ahora, quisiera también decirles que esta pregunta nació por el hecho de que muchos de nosotros sentimos que no estamos cercanos a Dios. Esta pregunta y este tema nació porque nos ha costado acercarnos a Dios, ¿no? Hay una necesidad. Muchas veces hay situaciones, hablando tal vez de pecado, cosas que nos frenan, que no nos permiten hacerlo, ¿no? Y muchas veces creemos que, ¿sabes qué? No tengo, no puedo acercarme, no me siento bien acercarme a Dios. Entonces, y quiero que sepan que el hecho de que nos hayamos preguntado esto quiere decir que nosotros amamos a Dios. Quiere decir que en verdad el hecho de que estés aquí sentado el día de hoy quiere decir que quieres escuchar la voz de Dios. Quiere decir que la pregunta que me hizo Fanny la vez pasada, a mí la verdad que me dejó pensando por días. Porque el hecho de decir, dude, es muy complicado. Todos nuestros amigos en la escuela hacen sus cosas, ¿no? Y nosotros al no hacerlo, como que no formamos parte y cuesta trabajo el ser diferentes. Y sí es cierto, ¿no? O sea, en verdad es complicado muchas veces decirle que no a las amistades, decirle que no a las nuevas cosas que queremos intentar hacer. Y muchas veces nosotros decimos dentro de nuestro corazón, ¿sabes qué? Es que no creo que el Señor vaya a escucharme, no lo merezco, pero el Señor está ahí para ayudarnos. El Señor ve tu corazón y dice, ¿sabes qué estás tratando? El hecho de que estés aquí significa que estás tratando. So, vamos a ver, vamos a ir a la palabra de Dios, a Filipenses capítulo 3, versículo 8-9. Ahí hay una persona, Filipenses capítulo 3, versículo 8-9. Ahí hay una persona que es conocida por ser una persona que aportó mucho para la edificación de la iglesia. Es el apóstol Pablo. Pero ¿cómo dice la palabra? Y ciertamente aún estimó todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Fíjate, aquí el apóstol Pablo dice, dude, todo, ahora ponte tú a pensar, dice, todo lo tengo por basura. O sea, todo lo que hice en mi vida, los logros que tuve en mi vida, es más, todos los logros que humanamente podría tener ahora, todo lo tengo por basura. Y entonces podríamos decir, espérate, entonces ¿qué? ¿Tu relación no está cercana con Dios o a qué te refieres? Pero él decía, tú, ¿sabes qué? Es que he entendido algo,
que mi relación con Dios va a trascender, no se va a quedar solamente en esta vida. Todo esto lo tengo por basura porque yo sé que mi meta es ganar a Cristo, mi meta es estar con el Señor. Entonces, algo que tenemos que entender desde el comienzo, chicos, es de que todo lo que haya y lo que vaya a haber en el futuro para nosotros, por lo menos, o lo que yo entendí de Pablo decía, ¿sabes qué? Lo tengo por basura, mi meta es ganar a Jesús. Chicos, nosotros en la iglesia del Nazareno, nosotros creemos en algo que se llama la entera santificación. ¿Lo han escuchado antes? Entera santificación. Fíjate, esto es bien interesante porque es la doctrina de la entera santificación. Dice que nosotros como cristianos va a llegar un punto en el que nosotros vamos a poder tener esa fuerza espiritual para poder decirle al pecado no. O sea, literalmente no. Y en ese momento poder vivir una vida íntegra en santidad. Cuando lo empiezas a estudiar, tú dices, parece imposible. Y les voy a decir algo. Sí, llega a ese punto en el que uno dice no al pecado, no. Pero ¿saben qué? Somos seres humanos, chicos. Nosotros nacimos con una naturaleza pecaminosa. Y esa naturaleza vamos a estar luchando contra ella toda nuestra vida. Toda nuestra vida. Entonces necesitas entender que sí, o sea, puedo vivir una vida en santidad, puedo vivir una vida donde puedo vencer al pecado, pero tampoco creo yo que es sano que nos juzguemos al punto de decir, no, o sea, yo pequé, y muchas personas se alejan de Dios por alguna falla que tuvieron. Cuando lo primero que deberíamos hacer es acercarnos al Señor. Entonces, ¿cuál es el primer punto que a mí me gustaría darte? Tengo 5 puntos. ¿Cómo acercarme más a Dios? El primero es acercarme a Dios y confesarle mis pecados. Por ejemplo, o sea, si es cierto que en la semana pecamos, en el mes pecamos, en el día pecamos, que podamos tener esa confianza de venir delante del Señor y confesar nuestros pecados. O sea, el Señor ya lo sabe todo. El Señor conoce lo que hicimos, lo que pensamos. Pero entonces yo te animo a que lo primero que vayamos a hacer es venir delante de Dios y confesemos nuestros pecados. La palabra de Dios en el Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. El Señor nos da una promesa. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Hay una promesa muy bonita de parte de Dios que dice de esta manera: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fíjate, dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos de nuestra maldad. Y es lo que te digo, son cosas que son muy fáciles. O sea, literalmente es fácil venir delante de Dios y decirle: Señor, perdóname, pequé en esta área. Pero muchas veces a nosotros se nos hace muy complicado. Pero yo te animo a que nos acerquemos delante del Señor y le traigamos le confesemos nuestros pecados. ¿Por qué? Porque la palabra nos da una promesa que nos dice que Él es fiel y Él nos va a perdonar si nosotros confesamos nuestros pecados. Hay una historia muy, muy bonita en el libro en uno de los evangelios. Déjame ver, aquí tengo el texto bíblico. En Lucas 18, es una historia completa, pero esa sí te la voy a contar. Entonces se acerca un publicano. ¿Ustedes han escuchado esa palabra, publicano? No son de los políticos de aquí de Estados Unidos. Esos también son republicanos. No, un publicano en los tiempos de Jesús eran aquellos que cobraban los impuestos de las personas. Entonces las personas no los querían. ¿Saben como quiénes? Como los políticos. ¿Han escuchado de los políticos en México o en otros países? Que se escucha que solo roban, que solo hacen lo malo. Bueno, pues para que podamos más o menos entender, un publicano era más o menos algo así, ¿no? O sea, cobraban el impuesto de las personas. Entonces los judíos no los querían. Pero hay una historia de que dice que se acerca un publicano
a la casa de Dios, y esto es bien interesante porque el publicano empieza a gritar y menciona gritando unas palabras y decía, Dios, decía, sé propicio, que Dios sea propicio, que tenga misericordia de mi pecador. Fíjate, había muchas personas que se acercaban a la iglesia y decían, gracias Dios porque yo doy mi diezmo, gracias Dios porque yo soy un buen cristiano, yo no peco. Pero sin embargo había este publicano que se acercaba a la casa de Dios y decía que gritando, suplicaba, le decía, Señor, perdóname porque soy un pecador. ¿Ustedes a quién creen que Dios veía con agrado? ¿Al que se creía de más o al que reconocía su condición? El mismo rey David escribió en el Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Decía, Dios no desprecia el corazón que viene delante de él y dice, Señor, perdóname. Y esto te lo dice David. Y cuando tú lees el libro de los Salmos, te das cuenta que las veces que falló David venía delante del Señor y decía, Señor, perdóname, he pecado. Si mi pecado fuera tan rojo, dice, como la grana, que es como el carbón encendido, ¿no? Perdóname, si fuera rojo como el carmesí, que pueda ser blanco como la nieve, tú puedes perdonarme. Cuando nosotros venimos y confesamos nuestros pecados a Dios, Dios lo que hace es de que Él restaura esa relación que tal vez por el pecado se ha roto. Él restaura esa relación. Lo primero es, chicos, si queremos tener una relación más cercana con Dios, acerquémonos y confesémosle nuestros pecados. Hoy en la noche, mañana, si en algún momento estás en tu casa dentro de un año y te sientes alejado, es más, está en Facebook, ¿no? Ya va a estar en video, o sea, como prueba de que hablamos de eso. Y pasa un año y tal vez tu relación, las personas del futuro, en su relación se aleja de Dios, lo que puedas recordar, ¿sabes qué? Dios puede perdonarme, me voy a acercar a Él, le voy a confesar mis pecados, Él puede restaurarme. Ahora, lo segundo, y esto también es bastante obvio, pero les digo, es fácil, pero muchas veces es difícil hacerlo. Lo segundo es poder escuchar la voz de Dios. ¿Ustedes creen que Dios quiere hablarles a ustedes, chicos? Sí, Dios quiere hablarles. Es más, Dios trata de hablarnos todos los días. Yo vi un video meme muy interesante de qué pasaría si Jesús tuviera WhatsApp, ¿no? Entonces Jesús la persona tenía en contacto a Jesús y Jesús le mandaba un mensaje, le decía, hola, ¿cómo has estado? No te he escuchado por mucho tiempo, ¿qué hay de nuevo? ¿Cómo estás? Y la persona simplemente no le contestaba. Déjame decirte que Dios quiere hablarte. El problema muchas veces es que nosotros queremos que Dios nos hable, pero ¿cuántos quieren que escuchar la voz de Dios? Creo que todos, ¿no? O sea, como que literalmente queremos que Dios nos diga, Ana, no, ¿por qué le mentiste a tu mamá? ¿No? Y así como que, no, tampoco está aquí para regañarte. Pero muchas veces queremos algo sobrenatural. Dios obra sobrenaturalmente, sí. Pero hay una forma de poder escuchar la voz de Dios y es a través de la palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Chicos, cuando se sientan alejados de Dios, o si dicen, ¿sabes qué? Quisiera mejorar mi relación con Dios, escucha la palabra de Dios. Y te lo digo abriéndote mi corazón. A ver hasta cuándo ya me sacan de los líderes de jóvenes. Pero chicos, a mí me ha pasado.
Me acuerdo que hace unas semanas ya había dejado de leer la palabra por bastante tiempo. Yo se lo llegué a comentar ante el pastor. Le digo, mi vida espiritual, pastor, necesito ayuda. Con los jóvenes lo hablé. Y es que agarré la Biblia en mi teléfono y yo decía, es que no sé dónde, fíjate, yo decía, es que no sé dónde comenzar. No sé dónde comenzar. ¿Les ha pasado que de repente como que dicen, tú, voy a leer la palabra de Dios, quiero escuchar la voz de Dios, y abren la aplicación de la Biblia y te quedas así como que, like, where should I go? ¿A dónde voy? ¿Les ha pasado? A mí también. A mí me ha pasado, así como que, ¿y ahora qué? Y me acuerdo que agarré y empecé a orar. Estaba en el break de mi trabajo y yo le decía, Señor, le dije, tú, perdóname, no te he hablado por un buen tiempo y no he abierto tu palabra. La verdad es que no sé a dónde ir, pero algo sí te digo, like, necesito escuchar tu palabra, necesito escuchar tu voz. Chicos, es que parece mentira. Abrí la Biblia, o sea, en la aplicación me metí en el libro de Salmos y empecé a leer. Uf, no jueguen, el Señor me empezó a hablar. Pero todo lo que estaba diciéndome era así como que sí, Señor, sí. Y me empecé a llenar, mi corazón se empezó a llenar. Chicos, es lo que les digo, el Señor conoce tu deseo. Él conoce tu deseo. Pero esa es la segunda cosa que hacer. Escucha la palabra de Dios, lee la Biblia. Ahora, lo tercero que podemos hacer es tener una relación estrecha con Dios, y eso se logra hablando con Él. Lo primero es, dude, ok, ya me confesé. Otra es, lee la palabra, pero la tercera es, habla con Dios. Habla con Dios. Y yo sé que suena como grabadora, pero es sencillo. ¿Verdad que es sencillo? En la noche, cuando te vas a dormir, cuando yo me convertí, que había tenido un accidente donde casi pierdo la vida, me acuerdo, yo venía de la calle, chavos, yo era así como medio callejero y toda la onda, y yo no oraba, para nada oraba, yo no, o sea, no sabía, y yo había crecido en el evangelio, pero así de tanto me había alejado, o sea, y me acuerdo que cuando el Señor me dio una oportunidad nueva, dude, y fui salvo, o sea, que lo recibí en mi corazón. Me acuerdo que yo no tenía un cuarto, yo dormía en una sala. ¿Saben qué era lo único que, mi única privacidad? Una cortina. ¿Saben qué es una cortina? ¿Sí? ¿Cómo se dice una cortina en inglés? Curtain. Ajá. Era una cortina en medio de la sala, donde no tenía privacidad. Y mi sobrino se acuerda, estaba chiquito, both of them were little. Estaban chiquitos los dos, no tenía cortina. Pero ¿sabes qué? Era tanto el deseo de hablar con Dios. O sea, tan agradecido de que Dios me había dado una oportunidad más. Yo se lo decía a los trillizos, creo que algunos de ustedes lo han escuchado. Yo les he dicho, dude, ¿quieres hablar con Dios? Métete al baño, dude. Al baño. Yo me tiraba en el baño a orar con Dios. Dude, la tele de la sala estaba prendida. Personas estaban en la cocina y yo agarraba y en mi cama me postraba y empezaba a orar. Acabo de escribir una canción que se llama Recuerda, y en esta canción le digo, hoy me enfoco le estaba hablando a Dios, le digo, le di gracias por lo que hizo en mi vida, y le digo, hoy me enfoco en el ministerio, por ser teológicamente correcto, o sea, por conocer bien la palabra, ¿no? Me gusta tener conocimiento, me gusta aprender, y siento que hago las cosas bien. Le digo, hasta que lo pienso bien, y me doy cuenta que su espíritu me está diciendo, ven. Y le digo al Señor, quiero sumergirme en las aguas de tu espíritu como si fuera la primera vez.
cuando no sabía de significados, cuando lo único importante era estar solo a tu lado, ahí postrado, tirado, como un leproso limpiado, como el drogadicto que era y que fue justificado. En la canción le digo, quiero volver a mi primer amor, quiero amarte hoy, quiero darte todo por si mañana no estoy. Hablemos con Dios, chicos. Es tan sencillo. Y yo les decía a los chavos, tú métete al baño, haz lo que tengas que hacer, pero habla con Dios. En Mateo 6, capítulo 6, versículo 9, 13, la palabra de Dios dice, hay una oración que Jesús le enseña a hacer a sus discípulos. No sé si recuerdan el Padre Nuestro, ¿verdad? Por si necesitan algún tipo de guía. Entonces comienza dirigiéndose, le dice, diríjanse a Dios como su papá. Chicos, ¿tienen papás aquí en la tierra? Mamá, papá. Qué bueno, es una bendición. A los que no, yo también en algún momento no tuve a mis papás por algunos años. Pero la palabra de Dios nos deja saber que Dios es nuestro papá. Él es tu papá. Jesús dice a sus discípulos cuando les estaba enseñando a orar, diríjanse a Dios como su papá. Padre nuestro, papá, que estás en el cielo. Lo primero, santifica su nombre. Dice, santificado sea tu nombre. Le decía, venga a nosotros tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en los cielos. Le daba la gloria a Dios. Le decía, Señor, eres mi papá y comprendo que eres Dios. Y después comenzaba a pedirles. Le decía, papá, dame el pan de cada día. Dame lo que necesito, papá. ¿Tú crees, dice la Biblia, tú crees que un hombre malo y su hijo viene y le pide de comer, le va a dar una piedra? Y mucho menos Dios. Chicos, muchas veces tenemos necesidad de tantas cosas. De atención, necesidad de económica. Y ahí está, papá. Dice, dame el pan de cada día. Después le dice, perdona mis ofensas, lo que le estaba diciendo, confesando la condición. Y decía, perdona mis ofensas, que se haga tú, y no me dejes caer en tentación. O sea, Señor, dame la fortaleza para yo poder estar firme y no caer en la tentación. Chicos, ese es lo tercero, hablemos con Dios. Lo cuarto que podemos hacer para tener una relación más cercana con Dios es encontrar un cuerpo de creyentes con quienes podamos adorar regularmente. O sea, lo que estamos haciendo hoy. Qué bueno que vinieron, chicos. Échele ganas, trabajemos en el ministerio. Ya le eché ojos, yo lo estaba hablando en voz alta, mientras yo estaba en mi cuarto solo y decía, ¿sabes qué? Ya regresó Eric. Dude, I want him in my team. Like I do. Y no solamente Eric, todos ustedes. Yo decía, dude, mis sobrinos viven conmigo. Que empiecen a servir en el video. Chicas, todas ustedes, manténganse activos. Lo que estamos haciendo ahorita, nuestra comunidad, esto es bueno. El Espíritu Santo de Dios descendió sobre los discípulos cuando ellos estaban juntos. Qué bueno, chicos, que se están esforzando, que los veo cada viernes. Qué bueno, sigan adelante, sigamos reuniéndonos. Y finalmente, lo que podemos hacer, este es el quinto paso para tener una relación más estrecha con Dios. Se basa en una vida de obediencia. Es bien importante, chavos. Porque todo, creo que es podría decir un poquito lo más complicado. Porque aquí se trata de poner en práctica la palabra o lo que hemos aprendido. Juan capítulo 14, versículo 15, dice el Señor Jesús a sus discípulos, si me amas, guardad mis mandamientos. Fíjate lo que el Señor le dice a sus discípulos, si me amas, guarda mis mandamientos, obedece mi palabra.
También el Señor dice en Santiago capítulo 4 versículos 7 al 8, dice: al someternos a Dios, o sea, al obedecer a Dios, mediante la obediencia, resistir al diablo y acercarnos a Dios, Él se acercará a nosotros. Nos dice, si nosotros obedecemos a Dios, Él se va a acercar a nosotros. Fíjate, el Señor da la iniciativa, dice, yo me acerco. Y en el libro de Romanos 12, versículo 1, la palabra dice que nuestra obediencia es nuestro sacrificio vivo delante de Dios. El sacrificio, y ya con esto termino, en el Antiguo Testamento era una ofrenda que se le daba a Dios. Y esa ofrenda era de lo mejor, era un corderito que no estuviera enfermo, que estuviera sano. Y ese corderito venía y se entregaba en un altar y se sacrificaba. Y lo que hacía este corderito es que a través de ese sacrificio el pueblo de Dios recibía perdón. Jesús es el cordero inmolado. Él mismo toma el papel de cordero y muere para darnos perdón. Pero hay una forma de nosotros poder también dar un sacrificio que sea agradable a Dios. La diferencia es que nuestro sacrificio no es un animalito como en el Antiguo Testamento, o el sacrificio que ya hizo el Señor, que es el que nos libró de todo eso, sino que hay un sacrificio, pero ese sacrificio es un sacrificio de obediencia. Esa es tu mejor adoración. ¿Quieres adorar a Dios? ¿Quieres que, imagínate, ay chicos, mi papá hoy me puso el lunch para llevar al trabajo. Hijos, y ha pasado, o sea, pero hoy, cuando lo abrí en el trabajo, dije, wow, me sentí amado. Dije, gracias. Yo dije, gracias Dios por un huevito y frijolitos que habían ahí. Gracias Dios. Qué amado me sentí. Y en mi mente decía yo, tengo que echarle ganas. Tienen que estar orgullosos de mí. Yo digo, es mi sueño. Ustedes saben cuál es mi sueño, ¿no? De hacer música y poder vivir de la música. Y que me vaya bien, ¿no? Y decía, si en algún momento le puedo pegar, yo quisiera darle todo a mis papás, porque los amo. Aman a Dios, obedézcanlo. ¿Quieren darle algo a Dios de regreso de todo lo bueno que nos ha dado? Obedézcanlo. Esa es la mejor adoración. Eso es lo único que el Señor quiere, que lo obedezcamos. Y cuando lo obedecemos a Dios, a nosotros nos va bien. Para concluir, ¿queremos tener una relación más cercana con Dios? Recuerden estos 5 pasos. Confiesa tus pecados. No tengas pena, no tengas vergüenza. Y no te estoy diciendo que peques adrede, ¿verdad? Porque sabes que Dios te va a perdonar. No, o sea, hay un intentar de nosotros para mejorar. Pero ven delante de Dios, confiesa tus pecados. Lee la palabra, escucha su voz. Señor, ok, ya sé, no te lo pongas aquí, léela. Ora en tu habitación, en el baño, donde sea, en el trabajo, en el lunch. El cuarto, ¿qué dijimos que era el cuarto? ¿Lo apuntaron? ¿Cuál era el cuarto, Juani? Estar con el cuerpo de Cristo, encontrar un grupo de creyentes. Sigamos echándole ganas a la iglesia. Y el quinto, ¿cuál era el quinto, Gadi? ¿Te acuerdas? El quinto, por aquí, obedecer. Esa es nuestra mejor adoración. Vamos a orar. Vamos a decirle, Señor, gracias por tu palabra. Padre, gracias. Gracias, papá, por tu palabra. Gracias, Señor, porque
Sin duda, tú eres quien te quiere acercar a nosotros, Señor. Tú eres el primero, el que da el primer paso. Señor, nosotros queremos tener una relación más cercana contigo, Señor. Sabemos que teniendo una relación más cercana, vamos a poder enfrentar las situaciones de la vida. Vamos a saber enfrentar las tentaciones. Vamos a saber tomar buenas decisiones. Vamos a sentirnos plenos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Te rogamos que lo que escuchamos el día de hoy, Señor, que nos haga, Señor, fortalecer nuestra fe. Que podamos salir seguros el día de hoy de que si nos acercamos, Padre Santo, tú nos escuchas, tú nos recibes, Padre. En el nombre maravilloso de Jesús, te damos muchas gracias por tu palabra. Te amamos, Señor. Te amamos, papá, porque tú nos amas tanto que nos buscas. Te amamos, Señor. No nos da pena decirlo, que nos escuchen en frente de la gente, Señor. Te amamos, papá. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y